Buenas noches con todos, mi nombre es María Alejandra Schoen y a lo largo de esta presentación les hablaré acerca de la geografía y antropología andina. Básicamente, esta exposición se basa en 6 puntos. Latinoamérica en general, la geografía andina, las comunidades indígenas, el aprovechamiento de los nichos ecológicos por parte de los indígenas, la cultura indígena y por último hablaremos del Tahuantinsuyo. Respecto del primer tema, vamos a hablar acerca de Latinoamérica. Hay algo muy importante con lo que se debe empezar esta exposición y es que la cordillera de los Andes es la columna vertebral de América. América, sin duda alguna, es uno de los continentes más importantes y más ricos en el mundo. Y la cordillera de los Andes es quien destaca. La cordillera de los Andes cumple un papel esencial en Latinoamérica debido a que es la divisora de 3 grandes mundos. A continuación se hablará de estos mundos, pero mientras tanto quisiera enfocarme un poco en Latinoamérica en sí. Latinoamérica ha sido cuna de grandes sociedades, es cuna de muchas especies que no existen en otros lugares. Es por eso que el estudio de este mapa, el estudio de su geografía, el estudio de su gente es muy importante. En este sentido, Latinoamérica tiene una región muy importante que es la región andina. La región andina, o como le vamos a denominar en esta exposición, la geografía andina, se divide en 3 grandes mundos. Principalmente la cordillera de los Andes, que es lo que le da su nombre, la selva y la costa. La costa es básicamente el litoral. Es toda la parte que se llena de mar en Latinoamérica. Es todo el Pacífico. Se caracteriza por tener un clima seco en muchos lados. Por ejemplo, la costa ecuatoriana, la costa peruana tiene un clima seco. La costa ecuatoriana tiene climas diversos, por ejemplo. Por otro lado, se encuentra la selva, que es del oriente. Básicamente, la selva se caracteriza por tener las cuencas fluviales más importantes del mundo. Y por último, y sin duda alguna, la sección más importante de nuestro estudio es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es aquella que va desde el Caribe hasta el estrecho de Magallanes. ¿Cuál es la característica principal de esta zona? Sus microclimas. Se caracteriza principalmente por tener los nevados y volcanes más altos del mundo, y estos microclimas a los que me refería le dan un plus a la cordillera de los Andes, debido a que se desarrollan diversas situaciones de vida en sus faldas. Por otro lado, tenemos al runa, o en plural para los quichuas, el runa cuna. El runa es la persona de los Andes. La persona de los Andes, sin duda alguna, es sorprendente. No solo por toda la historia, sino porque ha cuestionado muchas veces cómo una sociedad, cómo la vida puede empezar en zonas tan adversas como lo es la cordillera de los Andes. Recordemos que la cordillera de los Andes tiene varios microclimas, como mencioné hace un momento, y entre estos microclimas se encuentran situaciones muy difíciles, por ejemplo, climas muy fríos, climas en altitudes muy peligrosas para las personas, y aún así las sociedades lograron desarrollarse en este lugar. En concordancia con el hombre de los Andes,
el runa. El aprovechamiento de los nichos ecológicos fue una de las causales para que el hombre andino pudiera sobrevivir. La característica principal de estas personas es que lograron aprovechar cada una de las zonas cada una de las zonas que la cordillera de los Andes le brindaba, y por lo tanto fue capaz de ir adaptándose a cada una de ellas. Las primeras sociedades indígenas se caracterizan por muchas razones. En primer lugar, por sus tradiciones, por su forma de organización, por la utilización de la guerra para poder crecer. Las sociedades de la costa y de la sierra, incluso las sociedades de la tierra, del oriente, eran muy distintas entre sí. Y además, estas comunidades crecían a tal rapidez que era necesario expandirse geográficamente, y por eso es que la guerra era una situación muy común para estas comunidades. Entre las primeras comunidades indígenas encontramos diversas sociedades, diversas culturas, como los Chavín, por ejemplo, o los Wari. Por último, les hablaré acerca del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo es básicamente toda la región andina y se caracteriza por tener al Cusco como su corazón. El Tahuantinsuyo se divide en 4 regiones: el Andesuyo, el Chinchasuyo, el Collasuyo y el Concesuyo. El Tahuantinsuyo es un imperio que, dice la leyenda, empieza con una pareja que fue extendiéndose poco a poco hasta crear el imperio inca. Esta pareja se decía que venía del lago Titicaca, y a partir de ahí empezaron su camino hacia el Cusco, donde se establecieron y empezó el gran imperio inca. Una de las características principales de este imperio, y lo que más me llamó la atención, fue cómo la mujer tenía un rol especial en la sociedad. Sin duda alguna, esta característica no solo es de los incas, sino de la mayoría de sociedades indígenas, en la que la mujer tenía un rol casi igual al del hombre. Es decir, cada uno tenía sus roles por sexo. La mujer tenía los roles del hogar, el hombre tenía roles un poco laborales, se puede decir, pero en caso de necesidad la mujer también podía formar parte de los roles del hombre. Cuestión que a mi parecer es magnífica y demuestra la calidad de vida de los incas. Bueno, al haber abordado los 6 temas mencionados al inicio, se puede decir que básicamente esto es la comunidad andina. Se puede decir que todo aquello que va desde el Caribe hasta el sur de Chile y Argentina es la comunidad indígena. Es sin duda alguna una sociedad muy grande, dividida en pequeñas sociedades que se han caracterizado por su fácil y rápida expansión, sobre todo por todas las maravillas y riquezas geográficas que nos han brindado.